Facebook. Dios les bendiga. Un hermoso miércoles de oración. Esperemos que ya todos hayan puesto en su corazón o apuntado todas las peticiones que tienen al Señor. En Salmos 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, porque por ti, Señor Dios, es que tenemos vida, Señor. Por ti existe, Señor Dios, nuestra vida. Por ti, Señor, es que abrimos nuestros labios para adorarte, Señor. Gracias te damos, Padre, por un miércoles más, Señor Dios, en nuestra vida, Padre, que venimos a adorarte, Señor. Nuestro corazón, Señor Dios, se regocija ante tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre, te rogamos por todos aquellos que nos están viendo por Facebook, Señor Dios, en su casa, Señor. Por todas aquellas personas enfermas, Señor Dios, pero que pueden oír, Señor Dios, tu palabra y se gozan, Señor Dios, en el evangelio de la gracia, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Sí, bendito Dios. Todos nuestros enemigos van a huir en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor Dios, que tú obres en esta tarde, Señor. Que tomes control, Señor Dios, de este hermoso servicio, Señor. Toma control de la alabanza, Señor, de cada instrumento, de cada palabra que sale de nuestra boca, Señor. También te pedimos por nuestro pastor Sergio, Señor Dios, que tú lo uses grandemente, Señor. Que hables a nuestros corazones por medio de él, Señor. Úsalo como un instrumento en tus manos, Señor. Nadie mejor que tú nos conoces, Señor. Sabes en qué estamos fallando. Sabes lo que necesitamos, Señor. Háblanos, Señor, y se lo pedimos en tu nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Santo, 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 yo quiero verte. Sí, bendito Dios, ya queremos verte, Señor. Sabemos que un día vas a venir por nosotros, Señor Dios, te vamos a encontrar en las nubes, Señor. Va a ser un glorioso día, Padre. Y vamos a estar, Señor Dios, adorándote toda la eternidad, Señor. Eso, Señor Dios, nos alienta, Señor Dios. No importa qué tiempos vengan, Señor. Sabemos que estando contigo, Señor, somos más que triunfadores, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, oh, sí, Señor, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor,
ondas de lluvia, Señor. Sí, bendito Dios. Gracias, Señor Dios. Manda tu fuego, Señor, en cada uno de nosotros. Que nos sane, que nos restaure, Señor. Queremos ver esa lluvia de bendiciones en nuestras familias, en nuestros hijos. Y derrama de tu espíritu en cada uno de nosotros. En nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Sí, bendito Dios. Mira, Señor, la condición, Padre, de esa persona enferma, Señor, postradas en cama, Señor, que claman, Señor Dios, de tus bendiciones, Señor, de sanidad, Señor. Hay personas que no conocemos, Señor, pero sabemos, Padre, que hay mucha gente clamando, Señor,
enfermas, Señor, y buscando, Señor Dios, una solución. Hágase tu voluntad en cada cuerpo, en cada persona, Señor, que clama a ti, Señor. Que nunca se ha olvidado, Señor Dios, de tus promesas, de tu palabra, Señor. Padre, si es momento de partir, Señor, trae confort a su alma, Señor. Que se sienta seguro, se sienta segura, Padre, que va contigo, Señor, y que es la mejor forma, el mejor lugar, Señor Dios, en que uno puede estar, en tus brazos. Señor Dios, te pido por cada esas personas enfermas, Señor. Sánala, Señor Dios, o tráele, Señor Dios, confort a su corazón. Que haya alegría y gozo, Señor, en lugar de tristeza, Señor, porque sea este mundo, Señor. Porque es mejor, Señor Dios, en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias te damos, Señor. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por dirigirnos en la alabanza. Gracias, hermano Héctor, también por dirigirnos en la oración. Miércoles, hermanos, dedicado normalmente a la oración, así es de que en su casa usted también siéntase con libertad de unirse en oración con nuestro hermano Héctor por las diferentes necesidades. Sabemos que tenemos muchas necesidades delante del Señor, pero también tenemos muchas acciones de gracias, así es de que no olvidemos venir delante de nuestro Padre Celestial con acciones de gracias. Buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Números. Se iba a decir Efesios, pero no estamos ahí. Estamos en Números y vamos a estar cubriendo, hermanos, dos capítulos, capítulo 19 y capítulo 20. Hay algunos temas importantes en estos dos capítulos y no quiero hacerlos carrereado, pero sí en algunos capítulos, por ejemplo el capítulo 19, solamente hay un punto principal en medio de todos estos versículos, así es de que vamos a aprovechar y cubrir los capítulos 19 y 20 del libro de Números ahí en el Antiguo Testamento, hermanos, para que preparen sus Biblias. Vamos a estar en estos dos capítulos en esta tarde, hermanos. Y antes de continuar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él que prepare nuestros corazones y nuestras mentes para recibir su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tu provisión a nuestras vidas, Señor. Tú has sido fiel aquí a la congregación de Antorcha de Fe, Señor, y te damos gracias por eso. Tú te has glorificado en la vida de cada uno de nosotros y queremos reconocer eso y te queremos dar a ti la gloria, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús, tu Hijo, encontramos perdón de pecados y la expiación de nuestras fallas, Señor. Espíritu Santo, pedimos ahora que seas tú el que nos dirijas, que tú, Espíritu Santo, abras nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Señor, queremos ser no solamente oidores, pero queremos practicar tu palabra. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Y con la ayuda solamente de tu Espíritu Santo podemos lograr esto. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y es en nombre de Él en quien oramos, confiando, Señor, y dándote gracias porque sabemos que tú escuchas a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos. Continuamos con el capítulo 19 y la semana pasada veíamos aquí en el capítulo 18 el sustento, ¿verdad?, de los sacerdotes y los ayudantes de los sacerdotes, toda la tribu de Leví, y podríamos decir que nuestro versículo eje en el capítulo 18 fue el versículo donde Dios le habla a Aarón y le dice: yo voy a hacer tu provisión. Y hacíamos la pregunta la semana pasada, personalmente como cristianos, ¿quién es nuestra provisión? ¿En quién tenemos nosotros puesta nuestra confianza de proveedor? En nuestra cuenta de ahorros, en el plan de retiro, en la casa, en el sueldo. Pero como cristianos y como hijos de Dios tenemos nosotros nuestra fuente, nuestro dador,
nuestro sostén, que es Dios, nuestro Padre Celestial, el que nos ha proveído de todo lo que necesitamos, salvación espiritualmente, ¿verdad? Y nos provee también de lo material y lo necesario. Y ahora continuamos, hermanos, con el capítulo 19. Y en el capítulo 19, hermanos, no vamos a leer todo el capítulo, solo quiero leer los versículos tal vez del 1 al 6, ahí para que se preparen, en el capítulo 19 de Números. Y vamos a ver, hermanos, cómo en estos dos capítulos y en todo el Antiguo Testamento vemos un patrón en el que Dios está mostrando al pueblo de Israel y le está mostrando tipos, podríamos decir, o ejemplos de lo que ha de venir. Y recordamos que siempre me gusta enseñar de que en el Antiguo Testamento los patriarcas y la gente, los profetas en el pueblo de Israel, ellos estuvieron viendo hacia adelante. Ellos veían que la promesa que había de venir, ¿verdad? Y Cristo Jesús, cuando viene, interrumpe la historia y entra a la historia del mundo. Él viene y cumple esa promesa, y ahora nosotros que estamos en la era de la iglesia, podríamos decir, o que estamos en la era del Nuevo Testamento, nosotros vemos ya no hacia adelante en el futuro con una esperanza, sino que vemos hacia atrás lo que se cumplió en la cruz. Y ahora lo único que nosotros vemos hacia adelante es la redención no la redención, pero la llenura de la promesa, ¿verdad? De que vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces, el pueblo de Israel está viendo hacia el futuro, está viendo la promesa que ha de venir. Abraham veía la promesa que se había de cumplir en el futuro. Los patriarcas veían la promesa que se iba a cumplir en el futuro, y todavía muchos no la experimentaron. Y aquí vamos a ver en estos dos capítulos, hermanos, cómo en ese contexto de la promesa que se está viendo en el futuro, Dios enseña e instruye al pueblo de Israel y le muestra varios tipos o varias, no me gusta usar la palabra imágenes, no sé si habrá otra traducción, otra palabra, pero ejemplos podríamos decir, o imágenes de lo que había de venir, y esto es Cristo Jesús, el Redentor. Y vamos a empezar a leer, hermanos, los primeros 6 versículos, que son más que todo instrucciones para el pueblo de Israel. Mi Biblia aquí dice la purificación de los inmundos. Y ahí caigo yo, hermanos. Ahí estaba yo. Si íbamos a estar aquí en un lugar donde iba a haber una purificación para inmundos, yo decía, aquí conmigo empieza la línea, hermanos. Todos síganme aquí atrás, ¿verdad? Y vamos a ver aquí los versículos del 1 al 6, la situación del hombre, y vamos a ver más que todo las instrucciones que Dios da. Jehová, dice, habló a Moisés, versículo 1, y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Versículo 3, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará afuera del campamento y la hará degollar en tu presencia, o sea, delante de él. Y Eleazar, el sacerdote, versículo 4, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Versículo 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar todo. Luego, versículo 6, tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. Esas son las instrucciones preliminares, podríamos decir instrucciones básicas. Tenían que traer a una vaca, ya iba a decir cordero, pero no es un cordero, es una vaca, hermanos. Dice una vaca alazana, y una vaca que no se ha usado para ningún tipo de trabajo. Dice que no ha tenido yugo de yunta, sino que es una vaca, más que todo en ese entonces era una vaca joven la que se traía.
Y dice que iba a ser un sacrificio de holocausto. Se va a quemar, van a degollar a la vaca y la van a quemar, y todo lo van a quemar, toda la vaca la van a quemar, no van a sobrar, ¿verdad? Las costillas, va a hacer unos tacos de cabeza y nada de eso. Se iba a deshacer, se iba a consumir totalmente la vaca. Dice, todo lo del animal se iba a consumir en la presencia del sacerdote. Pero antes de matarla, antes de quemarla, el sacerdote iba a agarrar la sangre, y dice que la sangre la iba a regar con su mano, con sus dedos, dice, delante del tabernáculo 7 veces. La base, hermanos, y el versículo clave, en este capítulo, hermanos, es aquí más adelante donde nos dice que esto es a modo de expiación. Y la palabra expiación, yo estaba viendo aquí en el versículo 9, que usa la palabra expiación después de dar las instrucciones. Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel, para que el agua de purificación es una expiación. Todo lo que pasaba, y lo que yo entiendo aquí no es de que las cenizas las echan en agua, y esa agua sirve para lavar, para limpiar al inmundo o al impuro. Y el inmundo en ese entonces, hermanos, era la persona que tal vez por accidente o porque ya fuera a propósito o sin querer, como decía el chavo, sin querer queriendo, tocó un cuerpo muerto de un animal o el cuerpo muerto de una persona, y habían ciertos requisitos que lo declaraban impuro. Entonces, para esa limpieza, ese protocolo de limpieza, iban a usar esa agua. Pero la clave aquí, hermanos, es el versículo 9, donde nos dice que todo este sacrificio y ese, ya iba a decir el regadero, pero el regadero, esa esprayada de sangre, podríamos decir, delante del tabernáculo, era a modo de expiación por el pueblo, o expiación por el pecado del pueblo. Buscando la palabra expiación, hermanos, buscaba yo en el diccionario y dice la eliminación. Eso es lo que es la expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o del pecado a través de una tercera persona, de una tercera cosa o de un tercer animal. El sujeto, la persona que ha fallado o que ha pecado, queda libre de culpa por medio de un objeto o un animal o una persona. Y de ahí es donde viene el dicho que esto tenemos que buscar un chivo expiatorio, tenemos que buscar a quién echarle ¿qué? La culpa. Entonces esa pobre vaquita, hermano, sobre ella echaban el pecado, la sangre. Y más adelante en el Nuevo Testamento nos dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Muy bien, hermanos, ustedes sí leen muy bien la palabra, qué bueno. Entonces, esto servía como una remisión, como una expiación para el pecado o para la impureza, como nos da aquí la instrucción. También quisiera que viéramos, hermano, y yo lo aparté aquí en mi Biblia así rapidito, y no quiero tomar mucho tiempo porque también quiero que veamos el capítulo 20, que tiene aún un poquito más de carne que podemos disfrutar, pero lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, los versículos del 12 al 14, donde el autor de Hebreos, a mí me gusta decir Pablo, pero no sabemos si fue Pablo el autor. El autor de Hebreos nos dice en el versículo 12, dice, y no por sangre, hablando de Cristo Jesús, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Versículo 13, porque si la sangre de los toros
de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Hablándole a los judíos acerca de este mandamiento, de esta tradición, ordenanza, el versículo 14 dice: cuánto más no la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. No me quiero perder, hermanos, en este capítulo. La enseñanza en este capítulo es la simbología, el símbolo que Dios usa y le enseña al pueblo de Israel en cuanto a la sangre de esta vaca que tenía que entrar en sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y era un tipo, hermanos, y era, como les decía al principio, para que el pueblo de Israel viera hacia adelante. Era una imagen, era un ejemplo de lo que habría de venir. Cada año, hermanos, tenían que hacer varios sacrificios y holocaustos para pedir perdón por los pecados del pueblo, y tenían que repetir, y lo tenían que repetir, y cada año y cada mes y cada cierto tiempo había que hacer diferentes ceremonias. El sacerdote tenía que venir y pagar expiación por el pueblo. Ya vimos qué es lo que quiere decir la palabra expiación. Pero gracias a Dios, hermanos, ese era un ejemplo de lo que había de venir. Y gracias a Dios que usted y yo ahora no tenemos que ir allá a Chino a ver dónde nos venden un chivito. No que yo he ido a comprar, me han contado que por allá por Chino venden chivitos. Y hacer un sacrificio de expiación cada 3 meses. Conmigo yo tendría que hacerlo cada 15 días, hermanos. Yo no sé ustedes. Porque ya el sacrificio de expiación una y solamente una vez y completo ha sido, ¿qué? ¿Cómo lo dice Hebreos? Por medio de Cristo Jesús. Si la sangre, dice, de los becerros y sus cenizas fue suficiente para declararlos a ustedes limpios, ¿cuánto más no la sangre de Cristo Jesús en el Calvario? Esa es lo que podemos aprender, hermanos, de todas esas instrucciones que nos da el capítulo 19. Espero que me estén siguiendo y no ir yo ya como llanero solitario y que digan, ¿quién sabe de qué está hablando el hermano? Empezó con una vaca y terminó con otras cosas, ¿verdad? Eso está tipificando, estaba simbolizando lo que había de venir. El pueblo de Israel y los patriarcas veían hacia el futuro, algo que se había prometido y que muchos no alcanzaron a ver. Nosotros en la era cristiana vemos ¿qué? Hacia atrás, el sacrificio de Cristo hace 2000 años que pagó y fue el precio de la expiación de nuestros pecados. Sobre él, en la cruz, fueron puestos todos nuestros pecados, los que cometimos, los que cometemos y lo que habremos de cometer. Su muerte en la cruz es suficiente, hermanos, para cubrir nuestro pecado. Continuemos al capítulo 20, hermanos, donde vamos a encontrar esta historia, y es una historia un poco triste, digo yo, ¿verdad? Porque habla algunas cosas acerca de Moisés principalmente. Continuamos al capítulo 20, nos aprendimos acerca de la expiación en el capítulo 19. En el capítulo 20, hermanos, vamos a adelantar aquí un poquito más, y dice que llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y encampó el pueblo en Cades, y ahí nos da ese dato que ahí murió María y ahí fue sepultada. Decía, queremos estar seguros de quién, ¿verdad? Alguien me decía, oye, y desde entonces ya estaba ya María, la madre. No es María la madre, es Miriam o María, la hermana de Moisés, para que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo va cronológicamente y cómo va la historia. Recordamos a Miriam o María, la hermana de Moisés. Dice que al llegar aquí a Cades, ahí ella fallece,
Y dice que porque no había, luego el pueblo en Cádiz, ahí donde murió María, ahí fue sepultada. Versículo 2, y a causa de que no había agua para la congregación se juntó y empezó a murmurar otra vez en contra de Moisés y de Aarón. ¿Cómo dicen los muchachos cuando están platicando de una película? Por lo menos mis hijos a veces me dicen, ya se me olvidó la palabra, pero dan un spoiler alert, creo que dicen en inglés, ¿verdad? Que te van a echar a perder la historia porque te cuentan el final, ¿verdad? Y no me quiero perder, no sé por qué dije eso ahorita, pero la razón es, hermanos, es porque vamos a ver aquí que esto es un común denominador en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel a cada rato, cada cierto tiempo, se va a empezar a quejar y la queja va a ser la misma. Por eso decía que era un spoiler alert. Vamos a ver en el futuro que pasaron varios meses y el pueblo se empezó a quejar. ¿Y saben cuál es el común denominador del pueblo de Israel? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá la teníamos mejor. Éramos esclavos y todo, pero por lo menos habían tortas de frijol. Y vamos a ver eso, y eso lo podemos aplicar también a nuestras vidas, que muchas veces, hermanos, el pueblo de Israel perdía el enfoque en Dios, perdía el enfoque en su liderazgo y por lo tanto empezaban a ver hacia atrás. Como cristianos nosotros también tenemos el peligro de perder el enfoque en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, por lo tanto, debido a esto, dice Pablo después de haber hablado a los hermanos en la iglesia en Colosas, ustedes mantengan sus ojos ¿en qué? En las cosas eternas, en las cosas de arriba. Allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Perdemos el enfoque y empezamos a ver para atrás. Y en Egipto, hermanos, no había que regar tanto el zacate. Y en Egipto, hermanos, habían tacos de asada todos los días. Y en Egipto, y cuando estaba yo allá atrás, estaba más divertido y nos la pasábamos más suave. Empezamos a perder el enfoque en las cosas eternas. Y eso le pasa al pueblo de Israel. Porque no había agua, en el versículo dice, porque no había agua, ellos para la congregación se juntaron en contra de sus líderes, de Moisés y de Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir a toda la congregación de Jehová a este desierto para que muriéramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Mejor nos hubiera tragado la tierra allá hace 2 meses. ¿Se acuerdan? Dice, o mejor nos hubiéramos, ¿para qué nos trajiste aquí a este lugar? No hay ni Kool-Aid. Hace unos días tomé un vasito de Kool-Aid y le dije, amiga, tengo años de no tomar Kool-Aid y lo sentí tan sabroso. No sé por qué dije eso, pero bueno, por el agua. Y están viendo para atrás y están reclamándole a sus líderes, mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y veamos, hermano, lo que el líder hace. Moisés dice en los versículos adelante, usted puede seguir leyendo, porque no quiero seguir leyendo porque vamos a atrasar más. Pero dice que en los versículos adelante, Moisés y Aarón, ¿qué es lo que hacen? Buscan la presencia del Señor. Dice, cayeron sobre su rostro delante del Señor y dijeron, Señor, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, cuando vengan las tormentas, cuando venga el reclamo, cuando venga el enemigo echándonos en cara cosas, allá estabas mejor. Si no, hubieras hecho caso. Pero tú siempre detrás de Dios, según tú obedeciendo, por eso estás en esta situación. Cuando el diablo viene con sus mentiras, hermanos, imitemos a Aarón y a Moisés. Vengamos a la presencia del Señor y digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame, no sé qué hacer. ¿Sabe qué? No sé si saben lo que voy a decir, pero a Dios le encanta cuando venimos delante de Él y decimos, Señor, yo ya no sé qué hacer. Cuando ya hemos agotado, y eso es bastante común entre nosotros los humanos, ¿no? Cuando ya hemos agotado todos nuestros
lo que tenemos de último. Entonces, bueno, pues ni modo, nada de nuestro plan funcionó. Vamos a tener que venir delante de Dios, cuando debería ser al revés. Cuando viene la tormenta, cuando vienen las pruebas, lo primero, antes de nuestros recursos, antes de nuestros saberes, vengamos delante de Dios y digámosle: Señor, aquí estoy, yo no sé qué hacer con esta situación. Tú dirige. Mis hijos ya no me hacen caso. Este marido no quiere cambiar. Ahí te lo dejo en las manos de Dios. Mi esposa me regaña mucho. Ahí te la dejo, Señor. Tú transfórmala. Este esposo no hace caso por más que le digo. Ahí te lo dejo, Señor. Tú quebrántalo y quiébralo y hazlo de nuevo. Amén, ¿verdad, hermanas? Venimos delante del Señor y dice las instrucciones, hermanos. La instrucción de ¿qué? De Dios para Moisés. Ahí en los versículos del 7 al 8, las instrucciones de Dios a Moisés fueron el versículo clave ahí que le dice que háblale a la peña y habrá agua para toda la nación. Esta, hermanos, es una diferente experiencia, es una diferente tiempo. Podemos ver en Éxodo 17, creo que lo escribí aquí, sí, en Éxodo 17, hermanos, hay una experiencia familiar bastante parecida a lo que está pasando aquí. En Éxodo 17 también el pueblo empezó a quejarse porque no había agua. Y Dios le dijo, y estaban allá en el monte de Horeb. Y Dios le dijo a Moisés en esta oportunidad, le dijo: ve a la roca, a la peña de Horeb, y le vas a pegar y agua va a empezar a fluir. Esas fueron las instrucciones en Éxodo 17, antes de esta experiencia. Y Moisés obedeció y creo que le dio fuerte a la roca, y de la roca, y por eso cantamos aquel antiguo canto que decía: Cristo es la roca de Horeb que está brotando agua de vida abundante para mí. Por eso es que cantamos ese canto. La roca de Horeb. Las instrucciones para Moisés en Éxodo 17, lo pueden buscar, fue pegarle a la roca y que iba a haber agua suficiente para el pueblo. En esta otra oportunidad, hermanos, aquí en Números 20, las instrucciones son diferentes. En el versículo 8 podemos ver, dice, y la voy a leer, dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y háblenle o habladle a la peña a vista de ellos, o sea, delante del pueblo, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación. Háblale a la peña. Pero vamos a ver qué pasa más adelante, hermanos. Moisés, en su coraje, en su enojo, hermanos, y no lo podemos, yo, hermanos, no lo puedo criticar a Moisés de la presión que él estaba recibiendo del pueblo de Israel. Moisés viene delante de la roca y en vez de hablarle, le da un varejonazo, podríamos decir. ¿Sienten la palabra varejonazo? Le da con la vara y le pega a la roca y la roca empieza a fluir agua. Y en los versículos 12 y 13 vemos la amonestación de Dios hacia Moisés. Y dice: Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mi palabra para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis o no entraréis esta congregación en la tierra a que les he dado. Esas son las aguas de Rencía, versículo 13, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Le costó un precio bastante grande de pagar a Moisés el no haber seguido las instrucciones. Moisés ya no entró con el pueblo, dice: ya no vas a entrar a esta generación a la tierra prometida. Y así fue, hermanos. Moisés ya no tuvo el privilegio de conquistar la tierra prometida.
a causa de este error, a causa de que él en su carne dejó que su temperamento triunfara. Lo importante aquí, hermanos, no fue que Moisés se enojó y que Moisés perdió los estribos y le dio un cuentazo a la roca, ¿verdad? Que le pegó fuerte. Sino aquí lo que nos dice en el versículo 12, Jehová le dijo a Moisés: por cuanto no creíste en mí, ¿para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. La manera en que yo quiero que apliquemos esto a nuestras vidas, hermanos, es de que quiero que hagamos un estudio interno interno hacia nosotros mismos. De cuántas veces, hermanos, hemos dejado ir oportunidades. Cuántas veces, hermanos, hemos perdido bendiciones a causa de que nuestra carne ha prevalicado, a que nuestra carne, a que nuestro temperamento, a que nuestro viejo hombre ha tomado el control de las riendas y hemos dicho: el Señor, yo sé que me enseña esto, yo sé que me enseña humildad, yo sé que debo esperar, pero ¿sabes qué? Mi temperamento no me ayuda y por lo tanto en esta oportunidad yo voy a hacer lo que yo quiera. Y sin darnos cuenta, hermanos, a causa de esas actitudes, nos hemos perdido de muchas bendiciones. Hagamos un estudio interno, hermanos, de cosas que nosotros tenemos que traer delante. No, pónganse a pensar, me quiero que pongan atención lo que les voy a decir. De cosas en nuestra vida, hermanos, que necesitamos traer a los pies del Señor para que Él las moldee, las refine, las cambie, las quebrante si es necesario. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que les dije de cosas en nuestra vida que necesitamos ¿qué? Traer al Señor. No les dije cosas de nuestra vida que nosotros necesitamos cambiar. No funciona así, hermanos. Cuando nosotros queremos cambiar por nuestra propia fuerza y con nuestras propias actitudes y como nosotros podemos. Molesto a mi esposa porque, hermanos, yo padezco de cosquillas. Yo no sé si ustedes padecen de cosquillas. Hay personas que las tocan y no pasa nada. Y a mí sí, si me toca a mi esposa, cualquier persona si me toca, yo me hago un nudo. Y molesto a mi esposa porque yo le digo: el que controla la mente, controla el cuerpo. Pero eso es mentira, hermanos. Y yo le digo a mi esposa: no me duele, no tengo cosquillas, no. Digo, aunque te des un martillazo, tú di, no te duele, no te duele. No. Eso no funciona, hermanos. No tengo frío, no tengo, sí hay frío. Está a 111 la temperatura y sale usted y dice: no tengo calor, no tengo calor. El que controla la mente lo controla. No, hermano, eso es mentira. Y es lo mismo, hermanos, con las actitudes que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Muchas veces, la mayoría del tiempo, el 99.9% del tiempo, están fuera de nuestro control y necesitamos ¿qué? Lo más efectivo es traerlo delante del Señor. Porque muchas bendiciones nos vamos a perder a causa de esas cosas que existen en nuestra vida. Y yo no sé cuál es lo que usted batalla. Tal vez sea su temperamento. Tal vez usted es muy enojón. Tal vez al contrario, usted es muy pasivo y muy dejado y mañana lo hago y mañana llamo y nunca hace las cosas. Traiga todas esas cosas delante del Señor para que haya una transformación interna y usted deje de estarse perdiendo de bendiciones. Moisés se perdió esta bendición a causa de su temperamento y de la presión que él no pudo controlar. Esto es lo que podemos aprender en este capítulo 20. Adelante en los versículos 14 al 21 vemos que Israel en su caminar hacia la tierra prometida se encuentra con el rey edomita, edomita, y ellos van y Moisés le habla a este rey que no es mencionado por nombre, solo es mencionado como el rey de Edom.
Y le habla diciendo, podemos pasar por tus tierras y no vamos a tocar nada, no vamos a cazar animales, no vamos a tomar de tus ríos, solamente queremos pasar. Y este rey edomita le dice, no, güey José, aquí no vas a pasar. Es más, le dice, si pasas voy a sacar gente armada para que los asuste y no puedan ustedes pasar. ¿Qué es interesante acerca de esta recolección que nos hace aquí Moisés? Solo podemos observar que Edom es descendiente de Esaú. ¿Ustedes recuerdan quién era Esaú? El hermano gemelo de Jacob, a quien se le fue, podemos decir, robada la primogenitura. Entonces vemos, hermanos, que aquí, a pesar de que habían pasado ya años de ese incidente, todavía existía enemistad entre Esaú e Israel, los hijos de Jacob. Así es de que no los deja pasar. Continuamos, solo quiero terminar el capítulo 20, hermanos, y vemos que en los versículos 22 en adelante dice que partieron, ellos tuvieron que tomar una ruta diferente, irse por el sur. Dice que partiendo de Cades, los hijos de Israel, versículo 22, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. El Señor da su juicio ahí. Dice, ya es tiempo para Aarón de que regrese a casa. Voy a llamarlo a mi presencia. Y dice, toma, ve tú, Aarón y su hijo Eleazar, y suban al monte de Hor. Y aquí vemos, hermanos, que es la muerte de Aarón en el monte de Hor. Vemos una transición de autoridad espiritual, y no solamente autoridad, pero responsabilidad hacia su hijo Eleazar. Y dice aquí el versículo 27, y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Versículo 28, y solo lo estoy leyendo porque quiero aclarar esto, hermanos, si usted está leyendo ahí. Y Moisés, versículo 28, desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Solo quiero mencionar dos cosas ahí. Si usted es nuevo en la palabra, no quiero que piense que desnudaron en nuestro contexto de desnudar a Aarón. No quiere decir que le quitaron toda la ropa y lo dejaron desnudo, ¿verdad? Simplemente la palabra desnudar quiere decir que lo despojaron del atuendo, si podíamos decir, del uniforme, si podíamos decirle uniforme, de lo que simbolizaba a Aarón, lo que lo identificaba a Aarón como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y se le quitaron esa vestidura y se la puso Moisés a Eleazar a cierto modo de símbolo, diciendo, ahora tú tienes la responsabilidad, ahora tú tienes la autoridad de guiar al pueblo de Israel en las cosas espirituales. Y de aquí en adelante, Eleazar toma cargo de esa posición y de ese ministerio que le es dado. Y con esto, hermanos, terminamos el capítulo 20. Si algo podemos recordar de estos dos capítulos es la expiación de nuestros pecados. Damos gracias a Dios porque Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, es suficiente para cubrir y para perdonar nuestros pecados. Y segundo, hermanos, vemos la experiencia de Moisés, de cómo él con sus actos, con su temperamento, él se perdió la bendición de poder haber entrado a la tierra prometida. Y vamos a seguir leyendo más adelante y ver lo que Dios hace con Moisés. Pero eso, hermanos, de lo que podemos nosotros aprender, de lo que necesitamos traer delante del Señor, para que Él nos transforme en totalidad. Y ahí es donde viene la santificación, hermanos, viene la transformación día a día
el Señor va trabajando en nuestras vidas. Traigamos esas cosas a sus pies para que sea Él el que vaya transformando nuestros corazones. Vamos a terminar, hermanos, con una pequeña oración. Ya me pasé un poquito del tiempo, pero espero que ustedes todavía nos estén con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos redime, nos limpia y nos hace aceptos delante de ti. En Él tenemos vida y vida en abundancia. Y tenemos la promesa de una eternidad en tu presencia. Te damos gracias por eso, Señor. Y también, Señor, queremos venir delante de ti con un corazón arrepentido, quizás, con un corazón contrito, más que todo, porque hay cosas en nuestra vida que necesitamos día a día traer delante de ti para que sean transformadas, para que sean quebrantadas, quizás, Señor, para que sean quitadas de nuestro interior. Transfórmanos, Señor, día a día por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, que tiene poder para transformar los corazones. Te damos gracias, Señor, por este pequeño estudio. Encomendamos el resto de la semana en tus manos, Señor, que todo lo que hagamos, lo que digamos, sea para honrar tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Solamente, hermanos, antes de despedirnos, un par de anuncios. El domingo a las 8 de la mañana, hermanos, estamos aquí presentes. Ya este sería nuestro tercer domingo en persona, así es que son bienvenidos. Si usted todavía no ha venido, le invitamos a que usted venga y se reúna con nosotros. No estamos aquí adentro, pero estamos allá afuera en el patio, en los corredores, el domingo a las 8 de la mañana. Y me decía, hermana Lidia, me decía, por favor avisa a los hermanos de que este domingo, hermanos, a partir de este domingo ya hay cuidado de niños. Así que si usted no había podido venir porque no había dónde dejar a los niños y a lo mejor su niño es como yo, que es muy inquieto, no se preocupe, hermanos, ya hay cuidado de niños, así es de que eso no lo detenga. También nos vemos el viernes, hermanos, por medio de Facebook a las 7 de la mañana para el viernes de oración. Perdón, a las 7 de la tarde, dije a las 7 de la mañana, ¿verdad? No, a las 7 de la tarde, hermanos, este viernes en Facebook. Y también, hermanos, estamos organizando una actividad para los varones. Nuestras hermanas siempre nos ganan, ellas tienen sus estudios no semanales, mensuales, muchas veces 2 veces al mes. Y nosotros varones nos hemos quedado un poquito así atrás, como decimos, sí ve, hija, que te vaya bien, yo me quedo aquí cuidando la casa, ¿verdad? Hermanos, varones están todos invitados. Vamos a empezar desayunos de varones aquí en la iglesia. Y el primero, hermanos, para que usted empiece a hacer planes, septiembre 19 a las 8 de la mañana, hermanos. Septiembre 19, desayuno de varones a las 8 de la mañana. Hermana, usted dígale, mi amor, viejito, hoy sábado la cocina está cerrada, allá los hermanos van a cocinar por ti. Y se viene y me lo manda para acá, hermana, el sábado 19 de septiembre a las 8 de la mañana. Si usted está interesado en ayudarnos, hermanos, usted es bueno para hacer burritos y para doblar así, búsqueme el domingo para que podamos ponernos de acuerdo. Esos son los anuncios, hermanos. Que Dios les bendiga. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos. Buen resto de semana.